Del átomo al quark. Les dije el otro día que la ciencia avanza proponiendo modelos y teorías y después comprobándolos mediante experimentos. Y así, de hecho, hay una opinión que dice que la única forma de que la ciencia progrese es demostrando que las teorías son erróneas. La argumentación es imposible demostrar que una teoría es correcta, aunque muchos experimentos estén de acuerdo. Pero si hay un solo experimento que la contradice, entonces la teoría debe ser errónea. Bien, esa misma es una teoría del conocimiento que es errónea, porque hay teorías en la ciencia que han sido verificadas de tal modo por la experiencia que se han elevado a la categoría de un estado de hecho. Un ejemplo es la teoría especial de la relatividad. Sigue llamándose teoría por razones históricas, pero es en realidad un simple hecho de ingeniería utilizado rutinariamente en el diseño de máquinas gigantes, como son los aceleradores de partículas nucleares que siempre funcionan perfectamente. Otro ejemplo de eso mismo es la teoría de la evolución. Se llaman teorías, pero realmente están entre los hechos mejor establecidos de todo el conocimiento humano. Bien, nuestra tarea de hoy es estudiar esos hechos, las teorías y los modelos que subyacen en nuestra comprensión de los últimos constituyentes de la materia. El largo y tortuoso camino hacia el átomo, desde el propio átomo al núcleo, y continuando hacia los últimos constituyentes de la materia, está señalado por hitos decisivos de teorías y modelos. Este modelo mostraba a los átomos moviéndose a gran velocidad por el espacio, rebotando en las paredes y creando una presión durante el proceso. Este otro ilustraba cómo actúan entre los átomos de un gas y cómo se unían formando líquidos y sólidos. Y este va dirigido al interior de los átomos cuando forman moléculas. Aquí está el átomo representado por un ión con un electrón exterior débilmente ligado. Este dibujo ayudaba a explicar la formación de los metales. La cuestión sigue siendo, ¿por qué hay tantos modelos? Dicho de otro modo, ¿por qué no hay alguien que eche una ojeada al interior para ver cómo es realmente un átomo? Para que podamos ver un objeto, tiene que ser lo suficientemente grande como para que refleje la luz. Y el átomo más grande es 1000 veces más pequeño que la longitud de onda de la luz. En un sentido literal, ningún átomo será visto jamás. Y para poner las cosas todavía mucho más difíciles, el núcleo es quizás 100.000 veces más pequeño que un átomo. Y sin embargo, la tarea de este aparato es la de investigar no cómo es un átomo, ni siquiera cómo es un núcleo. Su cometido es investigar las partes activas internas de los protones y neutrones, los cuales a su vez son partes internas del núcleo. Hacer eso requiere una maquinaria bastante impresionante. Esas máquinas existen aquí, en el Fermi National Accelerator Laboratory, cerca de Chicago. Sin embargo, hacer ese trabajo requiere también un nuevo tipo de maquinaria metal, un modo de construir y comprobar modelos que permita ver con los ojos de la mente lo que el ojo real no puede ver. Esa maquinaria se llama mecánica cuántica. Comenzó con un modelo del átomo de hidrógeno propuesto por Niels Bohr. En el modelo del átomo de Bohr, el electrón podía existir solo en ciertas órbitas en las que el electrón da vueltas alrededor del núcleo, como si fuera un planeta girando alrededor del Sol. Louis de Broglie indicó el porqué de solo ciertas órbitas. Los electrones son ondas que pueden existir solo en órbitas donde produzcan interferencias constructivas. Y eso solo puede ocurrir si la longitud de la circunferencia de la órbita es igual o a la longitud de la onda, o a 2 veces esa longitud, o a 3 veces, o en general a un número entero n de veces la longitud de onda.
Pero aunque esa idea fue muy brillante, no fue la última palabra. Erwin Rödinger, físico austríaco, entendía que más que estar confinada a una órbita, la onda corpúsculo del electrón podía existir en cualquier parte en el espacio de 3 dimensiones. Y formuló las reglas para describir tal comportamiento. Esas reglas resultaron ser, como mínimo, originales y sorprendentes. Sin embargo, y esa es la prueba para cualquier modelo nuevo, tuvieron bastante éxito, casi más del que se esperaba. Resultó que la nueva mecánica cuántica de Rödinger podía describir el átomo de hidrógeno con la misma precisión y detalle que el anterior modelo de Bohr, y además podía llegar más lejos. Es decir, se podía aplicar no solo al átomo de hidrógeno, sino a todos los átomos de todos los elementos del mundo natural. En otras palabras, la mecánica cuántica de Rödinger podía explicar nada menos que la tabla periódica de los elementos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza esencial de esta mecánica cuántica? ¿Y en qué se diferencia del modelo de Bohr? Incluso sin llegar a todos los detalles, se puede entender bastante si se aplica precisamente el principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg. Un electrón, por ejemplo, tiene poca masa y por lo tanto debe ocupar una región del espacio relativamente grande. Por el contrario, el protón tiene tanta masa que no necesita ocupar prácticamente ningún espacio en absoluto. El resultado es el átomo mecánico cuántico de hidrógeno. Un pequeño núcleo de masa rodeado por una nube que representa al electrón. Más exactamente, la nube representa la posición probable del electrón. Y esa probabilidad es máxima cerca del núcleo y disminuye rápidamente al alejarse de él. No obstante, la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia dada del núcleo aumenta al principio, precisamente porque aumenta el volumen de la capa a esa distancia. Alcanza un valor máximo cuando la capa se expande y luego disminuye de nuevo al aumentar la distancia. La nube, a grandes distancias, se reduce prácticamente a la nada. Sorprendentemente, el radio de ese máximo de probabilidad es precisamente igual al radio de la primera órbita del modelo de Niels Bohr del átomo de hidrógeno. Y resulta igualmente notable que su energía sea exactamente igual a la del estado más bajo de energía del átomo de Bohr. Así que para el ojo mental de un físico moderno, esta es la imagen del estado más bajo de energía del átomo más simple. El electrón ocupa una nube en vez de una órbita, pero su radio más probable y también su energía coinciden exactamente con los valores dados por el modelo de Bohr propuesto antes. Pero donde quiera que sea en el universo, el átomo de hidrógeno no se encuentra siempre en su estado más bajo de energía. El átomo cuántico, como el modelo de Bohr, tiene una energía diferente para cada valor entero del número n. Esa energía resulta de la forma de la nube del electrón. Para n igual a 1, llamado estado fundamental, la forma es una nube simétrica, la misma en todas las direcciones. Para n igual a 2, hay un estado con una nube esférica doble, una dentro de la otra. Pero para el mismo valor de n y por tanto para la misma energía, hay también un estado con una nube en forma de rosquilla que casi recuerda una órbita. Ese estado tiene otro número entero, L igual a 1 asociado a él. N y L se denominan números cuánticos, y como la nube realmente no es una órbita, recibe el nombre de orbital. Por ejemplo, hay otro orbital con los mismos números cuánticos, N igual a 2 y L igual a 1. La misma N significa la misma energía, y la misma L quiere decir el mismo momento cinético. En mecánica clásica, todas las órbitas tienen un momento cinético determinado. En mecánica cuántica, algunos orbitales tienen momentos cinéticos positivos, comenzando por el valor más pequeño permitido, un poco más que h con barra, pero la componente vertical es exactamente igual a h con barra. Eso es para un orbital con L igual a 1. Sin embargo, aunque la componente vertical está exactamente determinada, la dirección real del momento cinético es completamente incierta.
puede estar en cualquier lugar de la superficie de este cono. Y en vez de estar en una órbita, el electrón está en un orbital con forma de rosquilla. Así que para n igual a 2 y L igual a 1, el orbital atómico es una rosquilla alrededor de un eje vertical. El momento cinético está en cualquier parte sobre la superficie de un cono con el mismo eje, y su componente en la dirección del eje es exactamente h con barra, pero esa no es la única posibilidad. Con los mismos números cuánticos n y L, el momento cinético podría ser horizontal. De hecho, podría apuntar en cualquier dirección en el plano horizontal. Entonces su componente vertical es exactamente 0, y su orbital no es una rosquilla, sino dos nubes, una arriba y otra abajo, a lo largo del eje. Y finalmente, su momento cinético podría estar oblicuo hacia abajo, produciendo una imagen simétrica del orbital del estado superior. Así, con la misma energía y el mismo momento cinético n igual a 2 y L igual a 1, hay tres estados cuánticos distintos. Se podrían llamar superior, medio e inferior, pero en vez de eso se da a un nuevo número cuántico m los valores +1, 0 y -1. Y por supuesto, la historia no termina aquí. Para n igual a 3 hay un nuevo conjunto de orbitales. Esferas concéntricas para L igual a 0. Rosquillas concéntricas para L igual a 1. Y también nubes dobles arriba y abajo. Estas corresponden de nuevo a m igual a 1, 0 o -1. Pero ahora L puede ser igual a 2. Esos estados vienen en una versión simple de rosquilla. Una nueva variedad con una rosquilla arriba y otra abajo. Y otra formando una rosquilla y dos nubes. Esas corresponden a m igual a +2, +1, 0, -1 y -2. Y ahí está la arquitectura básica de todos los estados cuánticos del átomo de hidrógeno. N puede ser cualquier entero positivo, comenzando por el 1. Y para cada n están permitidos valores enteros de L, desde 0 hasta n-1. Finalmente, para cada L, m puede ir desde -L hasta +L. Esta misma estructura básica valdrá para describir no solo todos los estados posibles del átomo de hidrógeno. Servirá también para explicar los de todos los elementos químicos de la tabla periódica entera. Los griegos pensaban que había 4 elementos básicos: tierra, aire, agua y fuego. Con el paso del tiempo se fueron descubriendo más y más elementos hasta llegar, en el siglo XX, a tener numerados alrededor del centenar. No obstante, con toda su diversidad, todos los elementos deben su existencia a una trinidad de partículas subatómicas: neutrones, protones y electrones. Como el hidrógeno, cada elemento tiene muchos estados de energía, pero en cuanto a propiedades químicas, el más importante es el más bajo, el estado fundamental. Y los estados fundamentales de todos los elementos siguen el patrón de los estados excitados del átomo de hidrógeno. Ese estado de cosas ocurre debido a dos propiedades mecánicas cuánticas muy peculiares del electrón. Una es el hecho de que el electrón tiene giro o spin. No es que gire literalmente como una pequeña esfera newtoniana, sino que tiene un momento cinético intrínseco, exactamente como si girara. Su módulo es un poco menos que h con barra, y su componente vertical es exactamente un medio de h con barra. Y lo mismo que el momento cinético de un orbital, el momento cinético del spin se puede encontrar con igual probabilidad en cualquier dirección a lo largo de un cono. Ese cono y su proyección vertical puede apuntar hacia arriba o hacia abajo. Esas son las únicas posibilidades. No se permite ninguna dirección intermedia. La segunda peculiaridad también tiene relación con la naturaleza interior cuántico-mecánica del electrón.
Dos electrones no pueden tener jamás el mismo estado cuántico. Dicho de otro modo, la probabilidad de que dos electrones ocupen un mismo estado es exactamente cero. Eso significa que dos electrones nunca pueden tener exactamente los mismos números cuánticos en el mismo átomo. Pero el spin es también un número cuántico. Así, si un electrón tiene spin hacia abajo y el otro tiene spin hacia arriba, pueden compartir el mismo estado orbital. Esas son, pues, las reglas fundamentales que gobiernan a los elementos químicos, la materia de la vida y de todo lo demás, en el mar, sobre la tierra y en los cielos. Esas son las reglas. Cada átomo se puede suponer como un ion, el núcleo más los electrones interiores, con un último electrón exterior necesario para complementarlo. Ese electrón va al siguiente orbital disponible de menos energía que le permita el estado de spin. Por ejemplo, en el orbital n igual a 1, L igual a 0, están permitidos dos electrones. El primero completa un átomo de hidrógeno y el segundo, con spin opuesto, completa el átomo de helio. Esto completa un nivel de energía, haciendo al helio químicamente inerte. El nivel de orbitales n igual a 2 tiene sitio para 8 electrones. El primero, con L igual a 0, forma un átomo de litio. El siguiente, con spin opuesto, forma el berilio. Ahora hay que hacer sitio en la tabla periódica para los átomos con momento cinético orbital, número cuántico L igual a 1. El primero es el boro, seguido del carbono. Esos estados tienen energías ligeramente diferentes, incluso para el mismo N. Cuando se forma cada elemento, elige el estado de energía más baja disponible. Siguiendo esa regla, el nivel se va llenando con el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y finalmente con el gas noble químicamente inerte llamado neón. De acuerdo con las reglas básicas de arquitectura atómica, el nivel n igual a 3 tendrá sitio para 18 elementos, comenzando por el sodio, luego el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el gas noble argón. Pero entonces sucede algo gracioso. Debido a las fuerzas entre los electrones, los siguientes orbitales de mínima energía no son los de L igual a 2. Por eso se llenan primero un par de huecos en la capa N igual a 4, formando potasio y calcio. Cada elemento expuesto de esta forma tiene propiedades químicas similares a las de los que están situados encima y debajo de él en la tabla periódica. Independientemente de lo complejo que pueda parecer, el hecho sorprendente es que todas las complejidades del mundo químico natural se han reducido a 3 bloques fundamentales de construcción. Los protones y neutrones del núcleo atómico y los electrones ligados al núcleo debido a la fuerza eléctrica y a las reglas mecánico-cuánticas del juego. Hace 3000 años había 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Luego ha habido 3: protones, neutrones y electrones. 3 palabritas para explicar la naturaleza del universo y hasta ahora no han sido suficientes. No es que los físicos pudieran o quisieran alguna vez descubrir que algo va mal en los protones, neutrones y electrones, ni en los átomos en su conjunto, sino más bien que una nueva generación comenzó a descubrir algunos fenómenos que sencillamente los protones, neutrones y electrones no podían explicar. Cuanto más analizaban la materia los científicos, más evidente resultaba. El número de partículas elementales no eran 3, sino más, muchas más. Y podían producirse, medirse y estudiarse en los grandes aceleradores como este, que se han convertido en las herramientas y los monumentos de la física moderna. Y como el número de partículas elementales conocidas crecía, aparentemente sin límite, hubo necesidad de organizar todo lo que se conocía de ellas para encontrar estructuras entre sus propiedades.
Dicho de otro modo, lo que se necesitaba era nada menos que un nuevo tipo de tabla periódica. Pero esta sería una tabla periódica no de átomos, sino de los constituyentes interiores de los átomos. El protón y el neutrón están bastante relacionados entre sí y pertenecen a una más extensa familia de 8 partículas con propiedades similares. Y cada una de esas partículas tiene una antipartícula con la misma masa, pero con carga opuesta. Además, por cada partícula y cada antipartícula hay otra con propiedades similares, pero mayor masa. Y por cada una de estas, aún hay otra con más masa todavía, y así sucesivamente. Y así, mientras que un grupo de científicos experimentalistas trabajaban en los grandes aceleradores para encontrar pruebas de nuevas partículas elementales entre los restos de las colisiones entre las antiguas, otros científicos, los teóricos, trabajaban con igual intensidad para encontrar un orden en la creciente complejidad y proliferación de las partículas. Y con un impresionante ejemplo de cómo la historia se repite, se encontró que las estructuras de las partículas elementales, lo mismo que la tabla periódica de los elementos, se podían explicar si las partículas, como los propios átomos, tuvieran constituyentes internos. Y lo mismo que los constituyentes del átomo fueron 3 en número, se llamaron quarks. Por ejemplo, cada miembro de esa familia que contiene al neutrón y al protón está compuesto de 3 quarks. Las formas más grandes rojas representan a los quarks arriba y tienen una carga eléctrica positiva de 2/3, mientras que los 2 tipos de formas azules más pequeñas reciben el nombre de quarks abajo y quarks extraños y tienen menos 1/3 de la unidad elemental de carga. Se combinan de tal modo que cada partícula completa tiene una carga de 1, 0 o menos veces la carga de un electrón. Cada quark tiene también spin, y los spines se suman para dar a cada partícula tanto spin cuántico como tiene un electrón. Las partículas de mayor masa, recuerden que en física moderna más masa significa más energía, tienen los mismos conjuntos de quarks, pero ellos están también en órbita, explicando así la energía extra. Y así sucede para esta familia y para otras. Partículas elementales compuestas de partículas incluso más elementales en combinaciones de estados cuánticos. Como el protón, el neutrón y el electrón, las 3 clases de quarks llamadas arriba, abajo y extrañas pueden ser solo un capítulo más en la saga de la estructura atómica. Ya se han postulado otras 3 más. Se llaman encanto, cima y fondo. Y cada uno de esos tipos tiene un antiquark. ¿Existen todas realmente? Con un modelo brillante, un poco de suerte y una máquina muy grande, quizás se las pueda encontrar a la vuelta de la esquina. En el siglo XVI, cuando casi nadie había oído hablar de Copérnico, y menos aún creía en lo que había dicho, hubo ciertamente una persona que creyó, un monje italiano llamado Giordano Bruno. Bruno no solo creyó en las ideas de Copérnico, sino que las adoptó dentro de la lógica, y creyó que en otros planetas se podría hallar vida. Tengo aquí una imagen, una fotografía, de la Piazza Campo di Fiore de Roma. Y esta estatua, en mitad de la plaza, en el centro de Roma, es la estatua de Giordano Bruno. Por desgracia se ganó este honor de modo cruel. La estatua se encuentra en el punto exacto donde fue quemado en la hoguera por sus creencias en el año 1600. Un conocimiento que es nuevo y contrario a una forma cómoda de pensar puede ser una amenaza, ya que a veces se reacciona violentamente contra él. En este siglo hemos tenido una revolución casi tan grande como la que fue iniciada por Copérnico. Ya no creemos que el universo resolverá su propio destino
de acuerdo con las precisas y determinísticas leyes mecánicas. Esa idea es la base del pensamiento occidental desde Isaac Newton, pero de acuerdo con la mecánica cuántica, eso no es verdad. Por supuesto, la mayor parte de la gente no está todavía al tanto de este descubrimiento. Como en el siglo XVI, la mayoría de la gente tampoco había oído hablar de Copérnico. Pero ahora, a ustedes sí se les ha permitido entrar en ese secreto. Desde Copérnico a Bruno pasaron unos 60 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el descubrimiento de la mecánica cuántica? Tuvo lugar en 1920. Ya saben a qué me refiero. Lo que se les ha confiado es un conocimiento auténticamente peligroso. Tengan cuidado al volver a sus casas y les veré el próximo día.